Bueno, yo hoy vengo a contaros uno de los episodios más violentos y más controvertidos de la Guerra Civil Española, que es uno de los acontecimientos históricos más importantes y más recientes de la historia de España. Pero antes de contaros lo que fue la batalla de Badajoz y la posterior represión que hubo, que es conocida como la matanza de Badajoz, yo voy a explicaros de forma breve cómo se formaron los dos bandos que lucharon en la guerra, el bando nacional y el bando republicano, porque continuamente voy a estar diciendo el bando nacional, el bando republicano, el bando sublevado. Bueno, pues para que vosotros más o menos sepáis quién pertenecía a cada bando. Y yo para eso voy a anticiparme unos años antes, a 1936, concretamente a 1931. En 1931 en España hay un acontecimiento muy importante, y es que el país deja de ser un país monárquico, como en el que estamos ahora, en el que hay un jefe del Estado, que es el rey, que en esa época era Alfonso XIII, y un gobierno que se elige democráticamente. Pasa de ser un país monárquico a ser un país republicano, en el que tanto el jefe del Estado como el jefe del gobierno se eligen democráticamente. La república va a nacer con un objetivo que va a ser mejorar la vida de la población española, y para eso va a llevar a cabo una serie de reformas. La primera que hace es promulgar una nueva constitución, que es la Constitución del 1931. Se van a hacer nuevas leyes que van a mejorar las condiciones laborales de campesinos y de obreros, y va a haber una que es muy importante, y es que por primera vez la mujer va a poder acceder al voto. Anteriormente en la historia las mujeres no podían votar. Pero la República desde su nacimiento tuvo un montón de problemas. Por los partidarios de la extrema derecha, pues que veían con malos ojos todos los cambios que estaba haciendo el gobierno republicano y las libertades que estaba teniendo la población, y querían volver a la situación que había con Alfonso XIII, donde unos pocos mandaban y el resto tenía que obedecer. Y los partidarios de la extrema izquierda, que aunque eran favorables a la República, ellos creían que la República no estaba llevando a cabo las reformas suficientes y querían llegar a una igualdad social mediante una revolución. Bueno, pues desde el año 1931 al 1936, que empieza la Guerra Civil Española, la República va a encontrarse con un montón de problemas en su camino. En 1936 hay unas elecciones que van a ganar los partidos de izquierda, que se presenta bajo las siglas del Frente Popular, y la derecha no va a estar conforme con este resultado electoral y va a querer organizar un golpe de Estado, va a querer llegar al poder mediante la fuerza. El fracaso de este golpe de Estado va a hacer que la sociedad española quede dividida en dos bandos: un bando republicano a favor de la República y un bando nacional o sublevado, que va a estar dirigido por el general Franco, y en el que van a entrar pues terratenientes, la Iglesia Católica. Estos van a ser los dos bandos que van a luchar durante la Guerra Civil Española. Bueno, pues ya hemos dicho que el alzamiento fracasa, se hace desde 3 lugares diferentes al mismo tiempo: desde Pamplona, que está Mola, desde Portugal, que está exiliado otro general, que es Sanjurjo, y desde África, que está el general Franco. El golpe fracasa, y Franco desde África va a reunir a todas las tropas que había en Ceuta y en Melilla, y con la ayuda de la aviación italiana y alemana va a cruzar el estrecho de Gibraltar. Yo ya escuché que el padre de Daniel os dijo que los bandos de la guerra recibieron apoyo internacional, que el bando de Franco, el bando nacionalista, recibió el apoyo de Italia y de Alemania, y el bando republicano debería haber recibido el apoyo de los países democráticos, pero no fue así. Recibió apoyo de las brigadas internacionales, que eran hombres que venían mayoritariamente, que venían de Europa a luchar a España por la libertad y por la democracia, y recibió apoyo de Rusia. Bueno, pues Franco, que reúne a 10.000 hombres aquí en Ceuta y en Melilla, logra cruzar el estrecho de Gibraltar con la ayuda de la aviación alemana e italiana, y aterriza en Sevilla el 1 de agosto. ¿Qué va a hacer Franco en Sevilla? Pues a estos 10.000 hombres los va a dividir en 3 columnas.
y enfrente de cada columna va a poner al mando a una persona. Pues una columna la va a llevar el teniente coronel Asensio, otra el teniente Castro, otra el Redondo, y todos ellos van a estar bajo el mando del general Yagüe. ¿Qué objetivo tenía Franco cuando llega a Sevilla? Pues el objetivo era llegar hasta Madrid, porque se pensaban que conquistando Madrid se ganaba la guerra. Después se dio cuenta de que esto no iba a ser así y tuvo que cambiar sus planes. Y el objetivo era llegar a Madrid desde Sevilla, cruzando Extremadura. Las tropas que Franco trajo de Ceuta y Melilla estaban formadas por regulares marroquíes y legionarios, que van a utilizar las mismas tácticas que utilizaron en las guerras que tenía el protectorado español en Marruecos, que era ser muy violentas, implantar el terror contra todas aquellas personas que no pensaran igual que ellas. Y tenían un mandato claro, que era no hacer prisioneros, era ir acabando con la vida de todas las personas que tuvieran una ideología contraria a la suya. Las tropas de Franco avanzan muy rápidamente por tres motivos. Primero, pues porque el ejército republicano estaba muy mal preparado, casi todos los mandos del ejército y el ejército en sí se puso de parte del general Franco, no tenían casi armamento y carecían de artillería y de aviación que pudiera ayudarles en el avance de la guerra. Por eso las tropas del general Franco avanzaron de forma tan rápida hacia el norte. Una vez que las tropas de Franco avanzaban hacia el norte, las zonas que estaban bajo el control de la República, pues llegaban noticias de la crueldad que tenían estas tropas. Entonces, el comité de la defensa del Frente Popular de Badajoz intentó organizar la resistencia al avance de las tropas franquistas. A este comité de la defensa de la provincia de Badajoz se iba a unir hombres y mujeres que huían de la violencia de las columnas de la muerte que avanzaban hacia Badajoz. Pero estos hombres no mejoraron la calidad del ejército, sino que trajeron consigo una ansia de revancha y de venganza por lo que estaba sucediendo. ¿Y qué hicieron? Pues fusilar a muchas personas que eran partidarias del bando franquista, las fusilaron y las mataron. Y esto pasó, por ejemplo, en dos pueblos como en Fuente de Canto y en Villafranca. Mira, dicen que en Fuente de Canto una serie de milicianos enmascarados incendiaron la iglesia con 56 prisioneros dentro. De estos 56 prisioneros, 12 murieron. Y cuando la localidad fue tomada por las tropas franquistas, se tomaron represalias con creces. Y se fusiló a 25 personas de izquierdas por cada una de las personas de derecha que habían muerto. Un ejemplo. Y, por ejemplo, en Almendralejo, en las columnas rebeldes, encontraron mayor resistencia que en otros lugares. Y los milicianos cumplieron con la amenaza de que quemarían los edificios donde tenían a los prisioneros de derecha. Murieron 28 personas de derecha y la respuesta de las tropas de Franco fue bombardear y quemar la iglesia donde había 50 milicianos de izquierdas. Bueno, dicho esto, el 4 de agosto las tropas de Franco conquistan el último pueblo de Sevilla, que se llama Santolaya, y entran en Extremadura. Van ascendiendo hacia el norte por el este y van conquistando pues, pueblos pues, como Fuente de Canto, Monasterio, Llerena, Los Santos de Maimona, Zafra y Almendralejo. Una vez que conquistan Almendralejo, se dirigen hacia Mérida. Y en Mérida se produce una batalla muy sangrienta a orillas del río Guadiana que gana el bando nacional. Y la conquista de Mérida va a ser muy importante por dos motivos. Una, porque el bando nacional consigue enlazar todos los territorios que tenía en el sur con el norte para ya tener un camino abierto y poder seguir avanzando en un primer momento hacia Madrid y después fue hacia el norte de la península, y porque se queda aislada en la ciudad de Badajoz.
A ver, la ciudad de Badajoz tiene una característica muy importante, y es que Badajoz, que está aquí, es una es una provincia que es eminentemente agraria. Y cuando se proclama la República, se hace una reforma agraria, que en Badajoz se llama revolución. Y es que se dividen 3.000 fincas que estaban en manos de terratenientes entre 60.000 agricultores. Entonces el bando nacional tenía mucha ansia de revanchismo por lo que había sucedido aquí. Bueno, pues la ciudad de Badajoz se está bombardeando desde el día 7 de agosto. El día 13 las bombas paran y los aviones, en vez de lanzar bombas, tiran octavillas. Las octavillas son unos trocitos de papel donde hay escrito un mensaje que estaba firmado por Franco. Y en estas octavillas se pedía a la población que no opusieran resistencia a la entrada de Franco en la ciudad. Que si oponían resistencia, la represión iba a ser muy violenta. Esto se le decía a la población civil y militar que era partidaria de la República. Y se decía que por favor se apresaran a todos los líderes republicanos y se entregaran. La población republicana hizo oídos sordos a esto. Entonces, el 14 de agosto se bombardea Badajoz por aire y por tierra, y por la tarde se logra abrir una brecha en la muralla. Esto es aprovechado por las tropas nacionalistas que dirigía Yagüe, y en 2 intentos, entran en Badajoz, pero necesitan 2 intentos. Un primer momento, las tropas republicanas que defienden la línea de la muralla por donde han querido acceder, repelen este intento de acceso a Badajoz, pero las tropas franquistas, obviando todas las personas que habían caído y que habían muerto, hacen un segundo intento ayudado ya con carros blindados y logran traspasar la línea de defensa republicana y empiezan un combate cuerpo a cuerpo. Mientras tanto, por la zona sur de la ciudad, los regulares de Tetuán y los legionarios, de forma más fácil, consiguen acceder a la muralla y hacerse con todos los cuarteles militares que estaban en manos de los republicanos. Y comienzan a andar hacia el centro de Badajoz. En el centro de Badajoz está la plaza de San Juan y allí está la catedral. Y atrincherados en la catedral se encontraban el último grupo de milicianos republicanos que con ametralladoras van a intentar defender la ciudad, cosa que fue imposible, porque las tropas de Franco, con una pieza de artillería, tiran la puerta del cordero de la catedral y a golpe de granada en mano logran reducir a estos republicanos que se encontraban en la torre. El 14 de agosto Badajoz cayó la tarde del 14 de agosto y la mañana del 15 de agosto. Una vez que Badajoz cae, entra Yagüe con su ejército y lo primero que va a hacer va a ser lanzar 2 bandos. Uno, por el que se proclama el estado de guerra en la ciudad de Badajoz y se prohíbe a la población civil andar por las calles, porque tienen que reducir todavía a unos grupos de republicanos que querían seguir luchando, y otro por el que se ordena a que todas las puertas de las casas de Badajoz queden abiertas y con la gente que viva dentro visible. ¿Por qué? Pues porque querían buscar a gente afín a la República para apresarlo. Ante todo el pánico que hubo desde la invasión, desde que las tropas de Franco entraron en Badajoz, mucha gente huyó, y huyeron hacia 2 zonas diferentes, o hacia zona republicana o hacia la vecina Portugal. La gente que huía se ponía un lazo blanco aquí en el brazo, a son de paz, pero los soldados que estaban buscando a combatientes, pues los detenían igual. ¿Y sabéis qué es lo primero que hacían cuando los detenían? Pues les rompían el cuello de la camisa y buscaban, si tenían en el pecho, la marca de la culata de las escopetas. Y en el momento que le veían una marca, sabían que eran personas que habían luchado por la República, y en ese momento fusilaban. De la gente que huyó, mucha fue apresada antes de cruzar la frontera portuguesa o de llegar a zonas republicanas,
y los que llegaron a Portugal tuvieron un destino completamente diferente. En Portugal también había un dictador que se llamaba Salazar, que era partidario y amigo de Franco. Entonces muchas de estas personas fueron detenidas por el ejército de Salazar y enviados de nuevo a España. Y otras tuvieron la suerte de ser acogidas por familias portuguesas y ser enviados a zonas republicanas en un vapor que se llamaba Nias. Llegaron pues desde Portugal hasta Tarragona. Durante la toma de Badajoz se hicieron miles de prisioneros y ninguno tuvo derecho a un juicio justo. Todas las personas que se detuvieron fueron fusiladas por pelotones de fusilamiento. Dicen que es más fácil saber dónde no se mató en Badajoz que dónde se mató, pero hubo 3 lugares que fueron muy importantes, que fue la catedral, la plaza de toros, que fue zona donde se reclutó y se fusiló a muchísima gente, y las tapias del cementerio viejo. Hay testigos que dicen que estuvieron 3 días recogiendo cuerpos. Fíjate que la ciudad se conquistó en un día. Estuvieron 3 días recogiendo cadáveres. Esos cadáveres los llevaban al cementerio, se apilaban en filas, se les rociaba con gasolina y se quemaban. Y los restos pues se echaban a una fosa porque se habían cavado con anterioridad. La inmensa mayoría de fusilados fueron hombres, pero las mujeres también tuvieron su parte en la represión franquista. A unas se les fusiló y otras fueron sometidas a escarnio y a vergüenza pública, pues por haber sido igual maestras y haber cumplido pues, con su obligación y con lo que mandaba la legislación, que era alfabetizar a la población. Muchas fueron matadas, otras no. A otras se les rapaba la cabeza, se les daba de beber aceite de ricino que provocaba vómitos y diarrea, se les desnudaba y se les paseaba por el pueblo. El número de personas que murieron en Badajoz oscila, depende de los historiadores que lo estudien. Y os podéis preguntar por qué. Pues mira, la primera causa es porque el bando que ganó la guerra, el bando de Franco, no llevó a cabo ningún estudio de las personas que murieron, y otras es porque no había la información en el registro civil ni en los cementerios. Y vosotros podéis pensar, pero lo que pasó en Badajoz no pasó en otro sitio. Irati García, lo que pasó en Badajoz no pasó en otro sitio. Pues sí, pasó probablemente por todos los lugares por los que pasaron las tropas de Franco, pero en Badajoz hubo un hecho que fue diferente, y es que de lo que pasó en Badajoz hubo testigos. Los periodistas que acompañaban a las columnas de Franco no pudieron entrar para contar lo que sucedió en Badajoz porque Franco lo prohibió, pero por la frontera de Portugal, por aquí, por Calla, entraron periodistas que consiguieron documentación gráfica que, acompañada de sus crónicas y vía Lisboas, pudieron llegar al resto del mundo y para que el mundo conociera lo que pasó en Badajoz y posteriormente pues lo que pasó en Guernica o lo que pasó en otros lugares. Una vez que Yagüe consigue ya tener Badajoz bajo su control y deja ya un gobierno nuevo, crea unas unidades que están formadas pues, por militares, requetés, guardia civil, falangistas, que van a tener la labor de llevar la represión que él había hecho en los pueblos por donde había ido pasando en las zonas donde no había estado. Entonces la represión siguió y siguió muriendo muchísima más gente que tuvo que seguir abandonando Extremadura. Las asociaciones de la memoria histórica han calificado todo lo que sucedió en Badajoz contra crímenes contra la humanidad. En 2007 se promulgó la Ley de Memoria Histórica, que ahora es la Ley de la Memoria Democrática, y se intentó denunciar lo que había sucedido en Badajoz como un genocidio, pero
ni el trabajo que hicieron los historiadores, ni las asociaciones por la recuperación de la memoria histórica tuvo resultado, pues porque la inmensa mayoría de los militares que habían participado habían muerto y porque en esta época el genocidio no estaba tipificado como un delito. Y ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros por qué pensáis que Edu y ellos os enseñan historia y quieren que conozcáis qué ha sucedido en las diferentes guerras que ha habido en la historia de la humanidad? Porque claro, el conocer la historia debería tener un objetivo que deberíamos todos conocer. Para aprender. Y sí, pero ¿para aprender qué? Historia. ¿Y para qué te sirve aprender historia si no sabes para qué? Bueno, pues aprender historia sirve, por ejemplo, y saber lo que pasó en el pasado tendría que servirnos para no cometer los mismos errores y para solucionar las guerras que hay en el presente, que aunque parezca mentira, no aprendemos nada y hay 56 conflictos armados todavía latentes en todo el mundo y no cometer los mismos errores en el futuro. Pero son más importantes los intereses políticos, económicos y religiosos que tienen las potencias mundiales que el evitar pues que muera la población, que miles de personas se tengan que desplazar de los lugares donde viven y de que se violen los derechos humanos. Por eso es necesario saber historia y conocer qué es lo que ha pasado en otros años. Nosotros, por ejemplo, Rosa, trabajamos la convivencia. Esos son otros parámetros, no es una guerra, pero nosotros trabajamos la prevención. Cuando nos enfadamos entre nosotros, intentamos tener estrategias para... Sí, ahí tenemos diferentes pictogramas, donde tenemos estrategias para hablar entre nosotros, para llegar a acuerdos, para pedirnos perdón. Y claro, pero si eso no se trabaja, si no se trabaja eso, tanto en las familias, como en la sociedad, como en la escuela, pues al final las personas no saben llegar a acuerdos. Y eso es lo que suele pasar en las guerras. Que si no aprendemos de los errores, volvemos a repetirlos. Entonces es muy importante la historia, como nos está contando Rosa, de lo que pasó en España hace 80 años, 85 años ya. Esa es la importancia de lo que nos está contando. Porque si dejamos pasar, si no le damos importancia, puede volver a ocurrir. Sí, claro, hay muchas personas que piensan que esto no hay que darle importancia ni hay que estudiarlo porque pasa hace 80 años, pero no se puede olvidar. Por una parte, porque no se pueden volver a repetir errores que ya se han hecho, y por otra parte, porque si olvidamos tampoco hacemos justicia ni memoria a todas estas personas que lucharon por defender la libertad común ante un bloque que al final no luchó contra la barbarie de una opresión, sino luchó contra un régimen que tenía unas ideas de libertad completamente diferentes a las que Franco o a toda la gente que apoyaba ese régimen tenía. Entonces no se puede olvidar. Se puede olvidar si se conoce la historia y se repara la memoria de todo el mundo que murió, pero no podemos olvidar lo que pasó en el pasado. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, yo quiero felicitarlos porque menuda diferencia del año pasado a este, que han estado todos callados y quietos. Muy bien, chicos.